Hola, vamos a ver un ejemplo donde tenemos un argumento que es un poco más complejo que el ejercicio anterior y tenemos una base distinta. Los ejercicios siempre arrancan igual. El análisis de funciones siempre arranca desde el análisis de dominio. Análisis de dominio. Lo que tenemos que tener en cuenta para el análisis de dominio, como vimos en el ejemplo anterior, es que el argumento de un logaritmo siempre tiene que ser positivo, es decir, tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, lo que sale como argumento acá, x más 1, debe ser mayor que 0. Si debe ser mayor que 0 y queremos averiguar un intervalo, tenemos que dejar la letra sola, por lo tanto el 1 va a pasar con un signo negativo. La x va a ser mayor que menos 1. Lo que podemos ver es que el punto en cuestión es el menos 1, ¿sí? A partir del menos 1 nosotros vamos a poder dar valores, ¿sí? Sin darle el menos 1, ¿sí? ¿Y hasta dónde? Hasta infinito. Esto sale del análisis de dominio. Tenemos que transformar este intervalo en un conjunto y dejarlo expreso. Entonces vamos a decir que el dominio de esta función será un intervalo abierto que arranque en menos 1 y que termine en más infinito. ¿Sí? Sabiendo cuál es el dominio de la función, vamos a proceder a hacer lo que es la tabla de valores. Tabla de valores en la cual vamos a tener en cuenta eso y también vamos a tener en cuenta la base, ¿sí? Entonces, primero que nada vamos a decir lugar para las x, lugar para las y, ¿sí? Si nosotros vemos, el dominio arranca en menos 1, pero está abierto, o sea que el menos 1 no se lo voy a poder dar. Yo tengo que decir cuál va a ser el corte con el eje de las x. Y eso va a salir de cuando la función tenga como argumento 1. Es decir, si yo quiero calcular cuál va a ser el valor de x para que este argumento en particular valga 1, lo puedo sacar mentalmente. Es decir, si yo tengo la x sumada a un 1, obviamente que me va a dar 1, pero si no, si la x toma el valor 0 va a dar 1 el argumento. Pero si no, lo puedo calcular de la siguiente manera, ¿sí? Pongo lo que es el argumento y lo igualo al valor que yo quiero obtener, ¿sí? El valor que yo quiero obtener es 1, ¿sí? Entonces, este 1 que está sumando, cuando pasa a través del igual, se va a transformar en un negativo. Es decir, que va a quedar 1 menos 1, ¿sí? Y la x es 0. Es decir, que para cuando la x valga 0, la función en y también me va a valer 0. No nos confundamos el valor que está tomando x, con el valor del argumento. El argumento sabemos bien que es esto que está en el paréntesis. Entonces, cuando yo hago este cálculo acá, me fijo qué valor le tengo que dar a x para que ese argumento me dé 1. Entonces, cuando yo le doy el valor 0 a x, el argumento forma 1. Y el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Una vez que calculo esto, vamos al siguiente valor que me conviene dar, que es buscar el valor donde el argumento tenga el mismo valor que la base. ¿Cuánto vale la base? En este caso vale 3. En el ejercicio anterior valía 2. Pero en este caso vale 3, ¿sí? Entonces yo diré que x más 1 deben ser igual a 3. ¿Para qué? Para saber un punto característico de la función del logaritmo. El logaritmo de un número es su misma base, que ya sabemos de antemano que nos va a dar 1, ¿sí? Entonces, ¿qué valor tiene que tomar x para que este argumento valga 3? Y será ese 3 menos el 1 que llega. O sea que la x será igual a 2.
Entonces cuando la x valga 2, el argumento va a valer 3 y el logaritmo de 3 en base 3 va a ser 1. ¿Sí? ¿Qué otro valor le podríamos dar? Y tendríamos que buscar que este argumento, yo lo digo para que sea más fácil, yo le puedo dar el valor que yo quiera. Podría dar 1, 2, 3, el valor que yo quiera, siempre que esté dentro del rango del dominio. ¿Sí? Le podría dar el valor que yo quiera, pero después para buscar los puntos en las gráficas se me hace más complicado. Entonces, lo que estoy usando es un poco de inteligencia para ver cuál es el punto, ¿sí? Entonces, lo que se puede hacer después es que este x más 1 me dé la próxima potencia exacta de 3, que sería 9, ¿sí? Y ese sería el último punto que yo le voy a dar a la tabla de valores, si no me va a quedar muy grande, ¿sí? Entonces, para que me dé 9, la x debe valer 9 menos 1, es decir, la x va a valer 8. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la x valga 8, el argumento va a valer 9 y el logaritmo de 9 en base 3, si lo calculan con la calculadora, les va a dar 2, perdón. ¿Sí? Es potencia exacta, es decir, 3 al cuadrado me da 9. Bien, como vimos en el ejercicio anterior, si yo parto de la base, que es esta, parto de la raíz, perdón, que es esta, es 0. Y sé que el problema lo tengo en menos 1, en esa franja, entre el 0 y el menos 1, la función va a ser algo particular, ¿sí? Para eso tendremos que dar valores entre esos dos. Como decíamos, estos valores yo los calculo en una tabla de valores, pero por lo general no los grafico, sino que me fijo para dónde va la función, ¿sí? Entonces, vamos a poner entre el 0 y el 1 un valor próximo que va a ser el menos 0,5, ¿sí? Otro valor próximo puede ser el menos 0,1, perdón, menos 0,9 vamos a dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy yendo hacia el menos 1 desde el 0, entonces tengo que dar un valor próximo al 0, próximo al menos 1, ¿sí? Y el próximo valor que le puedo dar es menos 0, y le ponemos 3 nueves acá, así le damos un valor bien próximo al valor que tengo problemas, ¿sí? Entonces buscamos una calculadora y lo calculamos de la misma forma que habíamos calculado antes, ¿sí? El logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Entonces buscamos la tecla log, nos abro paréntesis, decimos 0 más 1, así después solamente cambiamos un valor, dividido el logaritmo de 3. Entonces acá en el 0 va a ser menos 0,5. Base 3 me da menos 0,63. ¿Sí? Si lo calculo para el valor 9, 0,9, me da menos 0,95, perdón. Y si lo calculo por el valor menos 0,999, me da menos 6,28729. Lo vamos a aproximar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que cuando yo me aproxime mucho al valor en cuestión, que es el menos 1, la función se dispara hacia abajo. La asíntota va a disparar hasta el menos infinito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es graficar. Vamos a graficar eje X, eje Y. ¿Sí? El valor en cuestión es menos 1. ¿Qué voy a hacer acá en el menos 1? Si sé que hay una asíntota, voy a hacer una línea de puntos. ¿Sí? Para el valor 0 de X,
la función vale 0. Eso es lo que es la raíz. Para el valor 2 de x, la función vale 1. Para el valor 8 de x, la función vale 2. Entonces, tenemos una curva así, perdón, la curva siempre va hacia arriba. Y entre el 0 y el menos 1, que tenemos el problema, la función se va a aproximar mucho, pero no lo va a tocar nunca el valor. La gráfica, como ustedes pueden ver, es similar a la del ejercicio anterior. Las gráficas de logaritmos son todas similares. Si tienen algún graficador matemático les va a quedar perfecta, ¿sí? Y la curva de la gráfica de un logaritmo es característica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que si cambia la base, me va a cambiar esta curvatura, ¿sí? Pero lo que pasa entre la raíz y el número que tenemos problema siempre va a ser parecido, ¿sí? Hasta acá estaría lo que sería gráfica, ¿sí? Como vemos ahora, si analizamos, la función viene desde los muy negativos hasta los muy positivos. Entonces, en el análisis de la imagen de la función que me da el reflejo de la función sobre el eje de la y, para todos los logaritmos van a ser todos los reales. ¿Sí? Si queremos analizar positividad y negatividad, siempre vamos a tener que tener en cuenta lo que es la raíz. Nosotros calculamos la raíz, entonces vamos a decir que la negatividad va a estar comprendida entre menos 1 abierto y 0, que es el valor de la raíz, y la positividad va a estar comprendida entre ese 0 y el infinito positivo. Cuando hablamos de crecimiento, al igual que la función anterior, esta función es siempre creciente. Y hasta acá sería el análisis de función hasta lo que nosotros comprendemos.